Saludos y bienvenidos a Día a Día. Estamos de estreno, es martes y ya llevamos avisando de que comenzaba nueva sección dentro del Día a Día. Pues bien, exactamente hoy, y cada martes vamos a tener esa sección que recibe el nombre de Queridos Docentes. Pues aquí en este espacio lo que vamos a hacer es tratar temas de importante interés, ¿no? Muy relevantes, que tienen que ver sobre la docencia, sobre la educación, temas que seguramente nos interesa a toda la sociedad, a las familias, a los docentes, a los expertos en la materia. Pues toda esa gente es la que va a pasar por la sección, por el programa de Queridos Docentes, para hablarnos, reflexionar, pero todo pues a través de la tertulia, ¿no? A través de sentarnos a crear una mesa redonda en la cual poder compartir impresiones. Hoy tenemos un tema muy especial, nos regimos por la actualidad evidentemente, y es que el pasado 2 de mayo se celebraba ese Día Internacional contra el Bullying y el Acoso Escolar. Pues bien, exactamente el 4 de mayo el Ayuntamiento, para visibilizar, hacer visible este tema, pues realizó un manifiesto, una lectura de manifiesto que además la llevó a cabo Zaira, que es una alumna de quinto del Instituto Menéndez Pelayo, del Colegio Menéndez Pelayo. Pues bien, esta alumna además pasó a darnos un dato muy importante, que es uno de los datos que nos hace estar hoy en día aquí con Queridos Docentes, y es que 1 de cada 3 menores escolarizados es víctima de acoso en el mundo. Estamos hablando de unos porcentajes altísimos. Pues bien, con estas palabras con las que comenzaba el manifiesto Zaira, nosotros también queremos dar comienzo a Queridos Docentes, pero no va a ser aquí, porque me tengo que cambiar de espacio, porque están los invitados allí esperándome al otro lado. ¿Les quieren conocer? Pues vamos a ello. Y como es evidente, pues tenemos que presentar a los invitados, porque ¿qué sería de este espacio, Queridos Docentes, si no tuviésemos invitados para poder tratar temas que ya saben que nos van a llevar a la reflexión? Pues yo creo que lo mejor es, me voy a darle la bienvenida, desde la concejalía teníamos que invitar a la edil de Educación, María José Martínez, bienvenida. Muchas gracias, Miriam, por invitarme. También queríamos contar con el apoyo de la asociación Plántale cara al bullying. Tenemos a José Vicente Escapa, bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, y como no, un experto, en este caso psicólogo de Mindic, Pablo, bienvenido también. Muchas gracias. Pues yo creo que lo mejor es que yo misma tome asiento y que pasamos a hablar del tema. Está claro que tenemos que partir de la noticia, que es que ese 2 de mayo pues se cumplía el Día Internacional del Bullying o Acoso Escolar. Pero qué mejor forma que comenzar que intentando definir lo que es el bullying o el acoso escolar, porque lo primero que se pregunta a la gente es, ¿el bullying y el acoso escolar es lo mismo? Y yo creo que ahí entra Pablo, como experto, igual nos podrías definir lo que es. Sí, una cosa es la violencia, que sería un acto puntual, ¿no? Ya sea violencia verbal, física, y otra cosa es el acoso escolar, que es una actitud de violencia física o verbal de una persona o grupo de personas mantenida en el tiempo, ¿okay? Donde aparece una actitud o desde una posición de poder, ¿vale? Si esta actitud violenta de este grupo de personas se mantiene en el tiempo y se da en el contexto escolar, entonces vamos hablando de bullying en este caso. El bullying, por lo tanto, es cuando se mantiene en el tiempo, cuando ¿no? Se mantiene en el tiempo. Podríamos definirlo y entenderlo desde esa forma, que yo creo que, José Vicente, ¿estás de acuerdo con esa definición, no? Totalmente. Una cosa es un hecho puntual, un caso aislado, pero cuando ya es de manera indiscriminada, es a diario, te tienen como un saco de boxeo, o sea, todos los golpes van a ti. Ahí sí que estamos hablando de algo más serio. Coincido con lo que dice mi compañero, mi hija mismo. Mi hija muchas veces, papá, es que en clase Marina me ha dicho tonta. Bueno, cuando se lo dices tú. Eso sí son cosas de niños. Eso sí. Es algo puntual porque se lo ha dicho y a la medida están jugando y luego no se pueden separar de lo bien que se llevan. Pero cuando es algo reiterado, constante,
con cualquier tipo de agresión, de falta de respeto y demás, ahí sí que estamos hablando del bullying. Bueno, ¿qué está pasando en esta sociedad para que los parámetros de bullying no hagan más que aumentar? Luego hablaremos también de lo que es el bullying y el ciberacoso, ¿no? Que creo que es el que más está aumentando, pero ¿qué está pasando en la sociedad? Yo creo que en cierto modo nos estamos deshumanizando un poco, para mí, mi opinión personal. Aparte de que, por supuesto, en el centro educativo es muy importante la labor que hacen, pero desde casa tiene que haber esa base para que no vayamos a tener, dijéramos, esos pequeños delincuentes, que suena fuerte decirlo, pero puede llegar a ser así. Si el niño en casa ve unos patrones, posiblemente esos patrones los repita en el centro. El profesorado tiene mucho que hacer, claro, sí, pero desde las casas también. Si estamos acostumbrados en casa a discriminaciones, insultos, no tener empatía, pues probablemente lo repitan, y por eso es importante también ver la figura del agresor que hay detrás y también atender a esa persona, porque seguro que cuando está haciendo ese tipo de acciones, ese tipo de agresiones, porque algo hay detrás y también necesita su tratamiento, lógicamente. Bueno, hablando de tratamientos, pues Pablo nos puede orientar. Sí. ¿Cómo reconocerlo, por ejemplo? Sería el primer paso, ¿no? ¿Cómo reconocer los perfiles agresores, no? Pues yo creo que sí, porque como estamos hablando de agresores, lo mejor es intentar reconocer el perfil del agresor. Como comentaba José Vicente, ese agresor tiene que ser analizado también. Yo creo que un perfil como tal no existe, un perfil como tal. Lo que sí que existe es que cualquier persona que ha sido agresor, en la mayor parte de ocasiones ha sido también víctima, ¿no? Exacto. Sino de sus compañeros de clase, pues ha podido ser víctima de una situación familiar complicada, ¿no? Una familia desestructurada o un ambiente conflictivo. Por eso es muy importante analizar qué está sucediendo en los distintos sistemas, ¿okay? Porque la agresión comienza por una persona, ¿no? Comienza entre dos personas, el agresor y el agredido, pero luego si analizamos eso como que va tejiendo, ¿no? Se va abriendo la rama y se va viendo que no es solamente un agresor y un agredido, empiezan a haber partes implicadas hasta que al final se lleva casi a toda la sociedad, ¿no? Sí, sí. Suele darse al principio entre dos individuos, entre dos personas, pero lo que muchas veces el agresor va buscando es la aceptación o la búsqueda de la atención del grupo, ¿no? Entonces, el problema es cuando ese comportamiento o esa conducta violenta tiene una respuesta positiva por parte de los demás, ¿no? Entonces ahí es cuando se van integrando, se van uniendo otros compañeros a agredir o abusar de aquella persona que detectan pues como inferior, como diferente, como desigual del grupo agresor. Y en este caso, claro, tienen que formar parte, por un lado, las familias y por otro lado, los docentes, porque esto se da en el ámbito escolar. Sí, claro. Lo que estaba comentando mi compañero es la figura. Tenemos al agresor, tenemos al agredido y tenemos el espectador. También tenemos el espectador que está mirando, que no hace nada y por tanto se convierte en cómplice. Se convierte en cómplice y cada vez la bola se hace más grande hacia la víctima. Claro, en casa eso difícil detectarlo, claro, están en el centro educativo. Ahí el profesorado es donde más tiene que aportar, más tiene que poner de su parte, estar más pendientes, pero también es necesario que la persona, el niño, la niña, pida ayuda, porque nos encontramos con muchos niños y niñas que dicen, es que no me quiero chivar. No es chivarse, es pedir ayuda. Exacto. Es pedir ayuda, tenemos que diferenciar. Entonces, si eso no se corta desde el propio centro, que como todo hay centros mucho más implicados, otro menos, no quiero decir en ningún caso que no se quieran hacer cargo de las situaciones, pero bueno, cada uno lo gestiona de una manera, pero si esa bola no se empieza a hacer corta, cada vez es más grande y afecta no solo a niños, afecta a las familias. Todas las familias al final quedan, ya no solo una familia desestructurada, una familia completamente normal, es muy dañino. Tú estás viendo sufrir a tus hijos, a tus hijas, y además eres consciente de
lo estás mandando al centro a estudiar donde sabes que lo están pasando mal. Entonces no es fácil para ninguna de las partes. Bueno, me imagino que será complicado y también pues la parte de la administración también juega un papel importante, o por lo menos en ello se está intentando trabajar, ¿no? Sí, como bien decías tú al principio, ¿qué ha pasado para que en estos últimos años el fenómeno del bullying, del acoso escolar, cada vez sea, por desgracia, más habitual oír hablar de casos, incluso en las noticias, ¿no?, de casos que han dado ya el salto a una gravedad, pues por desgracia, que no nos gustaría escuchar? Es verdad que la pandemia no ha contribuido a que esto vaya a menos, sino a más, porque nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes están en casa, ya son hijos de la tecnología, ya han nacido en la era de la tecnología y las redes sociales, y la pandemia han hecho que se refugien todavía más en las redes sociales, y eso ha desencadenado más situaciones de acoso, de bullying, ciberbullying, como se llama, y a la vuelta a las aulas lo que nos hemos encontrado es que no se han podido desligar de ese tiempo excesivo dedicado a las redes, y digamos que hemos reincorporado dos problemas, ¿no?, el acoso que se puede sufrir en el aula unido al ciberacoso, ¿no?, que podemos arrastrar. Las administraciones, en este caso, por supuesto, tenemos que trabajar para poner los medios en el ámbito educativo, estrategias, formación a los docentes, colaboración con toda la comunidad educativa, pero también con las entidades como Plántale Cara al Bullying, o los especialistas, en este caso como Pablo, que atienden ya los casos que por desgracia tienen que derivar a un especialista, como pueda ser en este caso él, y sobre todo aunar esfuerzos y recursos para que, como tú dices, se detecte pronto en el aula, los niños y niñas sepan dónde acudir, a un tutor o tutora, a un coordinador de convivencia e igualdad, a una jefatura de estudios, que puedan ser escuchados, que luego se trate en el aula, se trate con sus familias y se pongan los medios necesarios para que no vaya más. Y la prevención, fundamental trabajar en la prevención. Trabajamos la prevención, la detección precoz y, por supuesto, luego hay que aliviar las consecuencias. Pero mira, como tenemos muchos temas que tratar, vamos a hacer una pequeña pausa, cogemos aire y seguimos con el tema. Si os parece, nos vamos a publicidad, pero volvemos enseguida. Pues volvemos, seguimos en Día a Día, exactamente en Queridos Docentes, y estábamos tratando ese tema que tiene que ver con el bullying o el acoso escolar. Y pues como bien nos introducía la edil de Educación, María José Martínez, nos decía que has tratado el tema del ciberacoso, ¿no? Estábamos hablando del bullying y hemos tratado el ciberacoso, que ha aumentado también, que la pandemia no nos ha ayudado en nada, pero por si alguien en casa se pregunta qué diferencias hay, ¿no?, entre el bullying y el ciberacoso, pues yo creo que Pablo, como experto psicólogo, nos puede tratar muy bien esto. El ciberacoso sería trasladar esas actitudes llevadas de manera presencial en clase al mundo virtual, ¿no? Que es el mundo que todo el mundo dominamos, o todo el mundo domina, sobre todo estas generaciones. Claro, es que con los jóvenes, si no estás presente en el mundo virtual, parece que no estás presente, que no existes, ¿no? Entonces, claro, aquí qué dificultad hay, que ya no solamente están abusando de ti de manera presencial, sino cuando vas a casa te sigues sintiendo desprotegido. Donde, pues claro, a veces hay suplantación de identidad, empieza a hacer comentarios como si fuera la propia víctima con un perfil falso, generando conflictos con otros compañeros. Luego, cuando vuelve a clase, otra vez empiezan estas actitudes de acoso acrecentadas por lo que ha sucedido en el campo virtual, ¿no?, o en Instagram o en Facebook. Es que fíjate, es todavía un mal mayor, puesto que no podemos reconocer al agresor, porque de la otra manera siempre necesitamos, pues cuando se comete un delito, ¿no?, encontrar a la persona que lo comete, pero es que en este caso no podemos saber que hay perfiles falsos, es muy fácil, ¿no?, acosar desde internet, y me imagino que casos tendréis exactamente, y seguro que datos. Sí, en el último año hemos pasado de un 7% a un 17%, una subida de un 10%, que ojo. Es muchísimo. Es muchísimo.
Actualmente en nuestra asociación tenemos 2 casos de ciberacoso, de ciberbullying. Uno ya lo llevamos arrastrando unos cuantos meses y otro es relativamente, vamos, un mes, 2 meses que lo estamos tratando, y es eso, están detrás de un avatar, un perfil falso, no sabes quién hay detrás. En ambos casos hablamos de unas edades entre los 14 y 15 años, y uno de ellos es un grupo, no solo una persona. Ha recibido varios ataques de varios jóvenes, que claro, ahí la policía está haciendo su trabajo, pero claro, meten a él por medio, meten a la familia, se le acusan de cosas muy graves, muy graves. Yo no entro a valorar lo que es verdad y lo que no, para eso está el equipo de psicólogos, de trabajadores sociales y demás, pero claro, esa persona se siente muy atacada, muy dolida, muy indefensa, tanto en el ámbito escolar, porque no sabemos de dónde viene, como fuera, en la calle. No está saliendo a la calle, empiezan los trastornos alimenticios, empiezan el no tener ganas de vivir. Estamos ya tocando temas alarmantes. Y sí, hay 2 casos ahora mismo por nuestra asociación, y ya te comento, uno de ellos bastante grave, que veremos que la justicia y los expertos en seguridad pues determinarán qué grado de culpabilidad tienen y que se les tenga que juzgar como sea. Pero claro, hasta 14 años son impunes. Exacto, son menores de edad. Son menores de edad. María José, ¿cómo se actúa desde, por ejemplo, Bueno, la denuncia es fundamental en los ámbitos que se pueda, tanto en el educativo como cuando ya, como bien han dicho tanto José Vicente como Pablo, cuando ya nos vamos al ámbito personal y familiar, denunciar siempre. Y luego, bueno, las administraciones, aparte de los planes que se puedan llevar a cabo en los centros educativos, nosotros, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Elche llevamos 4 años colaborando con la Fundación ANAR y con la Fundación Picolinos, desarrollando precisamente programas de prevención en primaria ya, en niños y niñas de 5º de primaria, para darles herramientas a la hora de identificar esas posibles conductas de acoso, esos problemas que les puede generar poner ellos y utilizar las redes sociales, que sean precavidos en el uso de las redes sociales, que cuando detecten irregularidades las pongan de manifiesto a su familia o a los docentes, precisamente para eso, para que estén preparados. Sabemos que conforme van creciendo y se meten en la etapa de la adolescencia, como bien decía Pablo, si no tienes redes sociales parece que no existes, te quedas fuera y te quedas aislado o aislada. Entonces intentamos, a través de este programa de prevención que se da en los centros educativos en un total de 20 este año, pues eso, darles herramientas para que se puedan defender e identificar lo que es el acoso y el bullying, para que intentar que no sean en un futuro inmediato víctimas de ese acoso, ¿no? Estamos hablando de eso, de prevención, pero claro, una vez que ya ha pasado ese ciberacoso, a la hora de tratarlos, claro, se trata solamente ya hemos nombrado que al agresor también hay que tratarlo, también hay que ver lo que hay detrás, el agredido, pero ¿y la familia? ¿Cómo actúa frente a la tecnología? Porque claro, yo creo que muchos familiares, padres, madres, se encuentran un poco fuera de juego porque no han nacido con esa tecnología, no saben qué hacer, si quitarla, erradicarla, tomarla como negativo, como positivo. ¿Cómo se trabaja con ellos? Yo creo que actualmente, es decir, los padres no pueden estar fuera del sistema virtual, tienen que aprender y tienen que hacerse. Lo que nunca se puede hacer es negar la realidad o hacer como que aquí no pasa nada. Exacto. Porque lo que generamos es un mayor sentimiento de vulnerabilidad en la víctima, ¿no? Y encima nadie me entiende, me ven como que me lo estoy inventando, nadie actúa. Y lo que hace es mantenerse más aislado. Con las tecnologías hay que ver lo primero, denunciar si está habiendo un acto delictivo, pues hacer denunciar. Si hacen una usurpación de identidad, ¿no? Hacen un perfil falso, pues ver quién está teniendo esos comportamientos y denunciarlo al centro educativo y incluso en ciertos casos denunciar al propio agresor, ¿no? Y poner conciencia en la policía. Y luego, ¿qué hacer con las nuevas tecnologías? Yo pienso que quitar las tecnologías completamente tampoco estamos ayudando, porque está llevando a que la persona no se socialice. Ahora hay que quitarle el foco que está provocando el malestar, ¿no?
todo aquel círculo que es donde no para de recibir vejaciones, insultos, y es donde poco a poco va mermando su autoestima, ¿no? Y va generando un malestar y un dolor y unas consecuencias que cuanto más alargan el tiempo pueden ser más perjudiciales. Ahí si nos fuésemos a la prevención, pues teníamos que prevenir también educando en cómo usar las tecnologías, ¿no? Desde la edad temprana. Está claro que un tiempo saber cuáles informaciones son verdaderas, falsas, que los niños al final sepan que están jugando con una herramienta pues que tiene doble filo, imagino. Sí, nosotros desde la asociación para los centros educativos hacemos charlas de prevención, de cómo detectar tanto conductas del agresor, cómo detectar síntomas en el niño que está sufriendo el acoso, y también damos unas pinceladas sobre lo que es el ciberbullying, cómo saber hasta dónde, qué es bueno, qué es no, hacerles entender que detrás de ese perfil se pueden hacer pasar por un amiguito y esa persona no ser el amiguito, tener 40, 50, 60, quien quiera hacer daño es de cualquier edad. Sí que es cierto que cuando enfocamos también las charlas al profesorado o a los padres, sí que se profundiza un poquito más, el equipo docente que tenemos y los psicopedagogos ya lo enfocan un poquito más hacia eso, pero para los niños sí, le damos unas pequeñas pinceladas, pero sobre todo los padres. Hay medios hoy en día para no quitar la red social, pero sí saber qué está haciendo nuestro hijo, porque yo me encuentro casos con niños de quinto, de cuarto que van a las clases y tienen su propio móvil. Y a mí, desde mi punto de vista como miembro de esta asociación que trata a la gente, me parece una edad muy temprana. Y una edad muy temprana para tener un móvil en quinto de primaria, si encima no se ejerce un control parental, puede ser muy dañino. Todavía peor. Por lo tanto, la prevención es para todos. Claro. No solamente hay que educar a los niños, a los adolescentes, sino nos tenemos que educar todos, ¿no? Todos. Tenemos que ser una sociedad más consciente. Efectivamente, y las familias tenemos que ser conscientes de que podemos hacer mucho, que no solo nos tienen que resolver el problema en el ámbito donde se detecta, que puede ser el ámbito educativo o en el ámbito de las redes, sino que nosotros como adultos responsables de esos menores también tenemos medios para buscar ayudas a través de asociaciones, de especialistas. En el ayuntamiento, en la concejalía, recibimos a cualquier persona que nos plantee cualquier situación e intentamos encauzarla para ayudarla a resolver su problema. Pero los padres y las madres somos responsables de ese uso adecuado de las tecnologías. No es culpa del instituto ni del grupo de amigos. Como bien decía José Vicente, somos los padres y madres los que les compramos los móviles. Hay que tener claro cuándo tienen capacidad. No todos los niños ni las niñas pueden con 10 años, otros con 14. Tenemos que saber la madurez de nuestros hijos e hijas, cuándo pueden hacer un uso responsable y acompañarles en ese camino, respetando su privacidad y su autonomía, pero siempre supervisando y desde luego asegurarnos también que en el ámbito educativo se les presta el apoyo que necesitan también. Pues mira, yo con estas palabras voy a aprovechar, siempre te cojo, María José, para poder hacer la pausa. Por lo tanto hacemos la pausa, pero volvemos enseguida, que todavía nos quedan cosas que tratar. Pues seguimos en Queridos Docentes y teníamos el foco en las consecuencias que provoca el haber sufrido el acoso escolar, ¿no? El bullying o el ciberacoso. Pues dentro de esas consecuencias tenemos que hablar de los modos de actuación, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer las familias? ¿Qué pueden hacer los centros educativos? ¿Cómo actuar? Pues yo creo que lo mejor es, mira, con José Vicente yo creo que podemos comenzar en qué se hace, cómo lo solicitamos, cuando expulsan a los agresores, cuando cambian de centro al agredido, pues todas esas dudas que les surgen sobre todo a los familiares, a las familias. Sí, a ver, además es una de las consultas y de las dudas más populares que tenemos, ¿no? Normalmente se cree que cuando hay una agresión siempre tiene que ser el agredido el que se cambie de centro, no siempre es así. Hay medidas, hay planes, están los planes de convivencia que tienen los centros, hay muchas materias y muchas herramientas para poder trabajar. No siempre se cambia a la persona agredida. Luego está, por otro lado, uno de los problemas que no se da en todos los centros, pero sí cuando un agresor, el consejo escolar, la dirección del centro, quien sea, ha decidido ponerle un castigo,
y es una expulsión, hay veces que son expulsiones larguísimas. Tenemos un caso de 7 semanas. ¿Qué hace un niño de 7 semanas en casa? Regalarle, como bien han dicho, unas vacaciones. Si por parte de la familia tampoco hay un compromiso, voluntaria o involuntariamente, porque se tengan que ir a trabajar, porque no quieran hacer caso, y lo tenemos 7 semanas viendo la tele, 7 semanas jugando, 7 semanas sin hacer nada, vagando, y no lo tratamos, probablemente esa conducta se va a repetir. Sí que hay centros que tienen el aula del castigado, creo que también María José ha comentado que hay una aula de convivencia para poder tratar con un profesorado adscrito a ese programa que lo trata. Entonces, bueno, creemos conveniente que se pueda ir al centro, a lo mejor separado del aula general o el aula concreta del curso, pero sí que pueda trabajar la empatía, pueda trabajar la educación, pueda trabajar el respeto y se le dé un tratamiento. Pero claro, premiarlo con expulsarlo del colegio tanto tiempo, desde el punto de vista de la asociación, creemos que no es la solución, máxime cuando hay centros muy implicados, hay concejalías muy implicadas, y yo creo que se puede abordar de otra manera. O sea, por eso el mito, lo que decías de siempre se tiene que cambiar el agredido de colegio. No siempre. No es el caso. No siempre, y cada vez menos. De hecho, María José ha hablado de las aulas de convivencia, ¿no? Sí, bueno, a ver, con estos nuevos problemas sociales que no conocíamos, yo no sé vosotros, que a lo mejor sois más jóvenes, pero yo hace 20 años no sabíamos que era bullying. De hecho, yo creo que ni existía la palabra, ¿no? Entonces, también las estructuras educativas van encontrándose con diferentes problemáticas a la que tienen que enfrentarse, porque tienen al alumnado, tanto víctima como agresores, en sus aulas, pero los docentes no están formados, los equipos directivos a veces no han tenido herramientas. Afortunadamente intentamos, o se intenta, que todos crezcamos a la par y nos formemos para prevenir y evitar estas situaciones. En ese sentido, me consta que los planes de convivencia, sobre todo de secundaria, de los centros de secundaria, que es, por desgracia, donde más incide la problemática del bullying, tienen sus planes cada centro, sus aulas de convivencia. Hay centros que innovan con los temas de las expulsiones. La normativa de los centros estipulan que ante determinados actos y situaciones, es como los delitos. Tú has cometido este delito y eso supone una pena de cárcel de tal y cual. Esto es un poco el régimen disciplinario de los centros también. Ante determinadas actuaciones hay un mes de expulsión, una semana, 7 me parece una barbaridad, pero lo habrá. Pero hay que buscar soluciones innovadoras e intermedias para trabajar con el agresor, que no puede estar de rositas en su casa, para trabajar con la víctima, que separarlo radicalmente del entorno donde va a tener que seguir tampoco es lo adecuado, y combinar las actuaciones con las dos partes afectadas, pero también con el aula, que hemos hablado antes, que a veces es un mero observador y no participa o no ayuda. No, hay que trabajar también con el aula, con los docentes, y desde luego todo el apoyo que alrededor de toda esta situación podamos, tanto de entidades, servicios especializados y administraciones. Estas aulas de convivencia están funcionando, se trabajan habilidades sociales, pautas educativas. A veces aprovechamos, porque el perfil puede ser también un alumno absentista, y nosotros en Elche somos pioneros en absentismo, y tenemos ahora mismo técnicos de integración social en los centros de secundaria que también están trabajando con estos perfiles en el centro, dotándoles de habilidades y de herramientas para no caer en ese tipo de conductas, ¿no?, de acoso. Pero en definitiva tenemos que entre todos trenzar toda esa red que haga que podamos salvar a los niños y niñas que ya lo sufren, y sobre todo evitar que lo sufran cada vez más. Fíjate, has nombrado todo lo que se tiene que, pero claro, los observadores, es decir, el agresor, el agredido, los docentes, las administraciones, los observadores, porque al final somos todos partícipes de que esto se dé, porque no denuncias, tienes miedo. Podríamos contar, seguro que todos hemos vivido situaciones en las cuales hemos sido observadores y no hemos actuado, y es muy importante la denuncia, ya sea por parte de las personas involucradas que por los que observamos. Yo no sé si en estos casos cómo actúas, ¿no? Como si nadie va hacia ti, cómo la familia lleva a un niño que ha sido acosado al psicólogo, porque encima es, fíjate, yo soy el que estoy padeciendo esta lacra y tengo que ir al psicólogo, ni que yo estuviera loco, ¿no? Sí.
Es complicado. Sí. Yo veo que las familias tienen que estar muy finas en ver qué es lo que están sintiendo sus hijos, ¿no? Un adolescente no tiene capacidad reflexiva como un adulto para interpretar sus emociones, decírtelas, comunicarlas, reflexionarlas. No tiene esa capacidad de insight que puede tener un adulto, porque no está desarrollado del todo, ¿no? Entonces la familia tiene que estar muy fina percibiendo si hay asentismo escolar, si llega a casa y lo primero que hace es tirar la mochila y se encierra en la habitación, si empiezan a haber consumo de sustancias, si empiezan a haber grandes conflictos en el hogar, ¿no? Porque esas son las señales que te van avisando de que algo está sucediendo. Lo normal con un adolescente, aún encima que tiene pocas habilidades sociales, es que le preguntes y te digan nada. Bien. Nada, sí. Todo ¿Qué has perfecto. hecho hoy? Nada. No. Todo bien. ¿Qué tal todo? Pero cuando empiezas a meterte en su mundo, empiezas a vincular, empiezas a escucharlo o entenderlo desde su forma de pensar, ahí es cuando realmente se abre y empiezas a ver todo lo que hay y te empieza a contar. Pero claro, tiene que sentir completa seguridad. Si un padre o una madre, en cuanto el hijo cuenta, se ponen nerviosos, dicen pues voy a ir al colegio y lo ponen aún más en peligro, porque Exacto. luego el chiquillo tiene El que miedo, volver y sí, aún encima los compañeros van a abusar más de él, pues lo estamos desprotegiendo, ¿no? Entonces, buscar las ayudas de los profesionales sí es muy importante, que haya una colaboración con todas las entidades, ¿no? Y haya un trabajo multidisciplinar, y también que los profesores sean muy finos, sean muy conscientes de lo que puede estar ocurriendo. Que el mayor daño que se puede hacer es como ponernos una venda en los ojos y aquí no pasa nada y todo funciona fantástico. Porque en reconocer lo que está sucediendo, por muy doloroso que sea, es cuando se puede afrontar y donde puede haber un cambio. Pero una vez que se ha reconocido Sí. y que tienen que ser tratados, ¿no? Bueno, tienen que ser, yo ya lo doy por hecho, porque al final una persona que ha sido agredida tiene unas consecuencias casi de por vida, ¿no? Sí, Es trabajo complicado. se puede hacer, ¿vale? El cerebro es flexible, ¿no? Y vamos generando nuevas conexiones. Entonces, una persona cuanto más dañada esté, ¿no? y haya sido la violencia mantenida más a lo largo del tiempo, y luego haya habido otras situaciones, porque no solamente es en los centros educativos, a su alrededor también puede estar sufriendo violencia o incluso en casa, ¿no? En esas circunstancias hay que ir haciendo un trabajo progresivo sobre la víctima y también sobre los padres, ¿no? Que intenten llevarlo, que poco a poco el adolescente o la adolescente empieza a vincular, empieza a abrirse y se vaya manteniendo un trabajo a lo largo del tiempo. Claro que puede ejercer muchos cambios. Habrá que trabajar a nivel de ideas irracionales, de la autoestima. Ideas irracionales me refiero sobre aquellas creencias de quién soy, que muchas veces están muy distorsionadas, ¿no? Habrá que trabajar a nivel emocional y habrá que trabajar incluso a nivel de sensaciones, porque a veces el chico o la chica, cuando son adultos, dicen, es que yo ya sé que soy adulto, ya sé que no me deberían de afectar estas situaciones, pero es que me sigo sintiendo como cuando era un niño. Claro, porque las conexiones están ahí y conectamos con esa sensación somática del cuerpo, ¿no? Entonces, hacer todo ese trabajo, claro, requiere tiempo, pero se puede salir. Claro. Eso es lo importante, que se puede salir. Pero me ha sorprendido cuando habéis comentado que cada lugar escolar, es decir, cada instituto o cada colegio tiene un plan de actuación. Es decir, ¿no podríamos unificar todos esos planes de actuaciones para que todo el mundo vayamos un poco a la una?
Bueno, a ver, a nivel de Consellería de Educación, que es la competente, los planes de convivencia son por normativa, tienen que estar implementados en todos los centros educativos. O sea, esa es la línea de trabajo que existe a nivel de normativa, pero sí que es cierto que luego cada centro tiene su propia realidad, cada claustro, cada equipo de docentes, cada aula. Entonces, en principio todos tienen esas herramientas, más todas aquellas complementarias que ahí es donde entramos, en este caso entidades como Plántale Cara al Bullying, o como pueda ser un ayuntamiento que colabora con actuaciones en los centros educativos, o entidades especializadas que me consta que también a través de subvenciones intervienen en los centros educativos para entre todos compensar. Hay una línea de trabajo y un programa de intervención en casos de acoso escolar, digamos que es la generalidad, que luego se va aplicando en cada centro. Pero también es cierto que cada centro es un pequeño microcosmos, ¿no?, que funciona de una manera o de otra. Bueno, yo creo que aquí este tema lo conocéis desde la asociación muy bien, ¿no? Sí, al final. Es cierto, sí, como ha comentado María José, hay unas líneas generales, hay unas líneas pautadas que prácticamente pues, todos lo llevan así, pero es eso, cada centro lo trata de una manera, lo aborda de una manera, le da una mayor importancia, le da menor, otros en el momento que tienen o son conocedores de un pequeño caso o nos llaman, a veces el propio centro o la AMPA y demás, y se muestran muy colaborativos, otros les cuesta un poquito más, otros quieren tratarlo directamente con concejalías y no pasar nosotros. Cada uno lo lleva de una manera, pero yo pienso que yendo de la mano todo el equipo que podemos ayudar a esas personas, bien de una manera o bien de otra, complementándonos entre todos, soluciones hay. Hay que detectarlo y cuando hemos detectado un caso, quizá nos tenemos que arrepentir de por qué no hemos llegado a detectarlo antes de que fuera el caso. Pero una vez que ya lo tenemos ahí, estoy completamente de acuerdo que con las líneas que hay establecidas y las colaboraciones externas, como podemos ser asociaciones y gente profesional, empastando todos, lo podemos sacar adelante. Pues yo creo que para despedirme viene muy bien, porque lo que podríamos resumir, ¿no?, el resumen de estas reflexiones y esta tertulia es que todos de la mano lo podemos conseguir, que el bullying y el acoso escolar y el ciberacoso nos compete a toda la sociedad, que tenemos que ir de la mano y que no puede erradicarse si no es desde la educación, y que hilemos fino, ¿no?, como familias, como docentes, que estemos todos un poco observando la sociedad y denunciar. También es muy importante la denuncia. Yo, bueno, os doy las gracias por venir. Un tema que se nos ha quedado muy corto de tiempo, por lo tanto tendremos que plantearnos volver a retomarlo para seguir tomando iniciativas como esta, que espero que la gente haya podido hacer anotaciones en casa. Muchísimas gracias a los tres por venir. Gracias a ti y enhorabuena por este programa. Pues muchísimas gracias a todos y hasta hoy, pues ya no puedo contarles más. Los martes tendrán una cita aquí con queridos docentes, todos los martes en el día a día. Y mañana pues seguimos con nuestro día a día del magazine de siempre.